La iglesia que discerne, camina y sirve en la voluntad de Dios. Introducción. Cuando la iglesia necesita sabiduría desde el cielo. Amada iglesia del Señor, hoy nos reunimos para meditar profundamente en Hechos capítulo 15, uno de los momentos más decisivos en toda la historia del cristianismo. Este capítulo no es simplemente un registro histórico, es un espejo en el cual debemos mirarnos como congregación. Habla de debates, conflictos, discernimiento, liderazgo, unidad, misión y dirección del Espíritu Santo. Todo esto se encuentra dentro de los versículos 1 al 40, donde vemos a la iglesia enfrentando un desafío que podría haber fracturado su misión, pero que, por la gracia de Dios, terminó fortaleciendo la obra del Evangelio. La iglesia de hoy también enfrenta presiones, tensiones doctrinales, opiniones diversas y decisiones que marcan destinos. Por eso este pasaje no es antiguo, es actual. Nos muestra que cuando la iglesia se reúne bajo la autoridad de la palabra y la guía del Espíritu Santo, Dios trae claridad, paz y dirección. Hoy veremos tres grandes movimientos espirituales en este capítulo. Discernir la voluntad de Dios en medio del conflicto. Caminar en obediencia a la palabra y en unidad del Espíritu. Servir con un corazón estrechado por la misión y no por el ego. Que esta verdad nos ministre, nos purifique y nos una en Cristo. El conflicto doctrinal que amenazaba la obra. La iglesia enfrenta su primera crisis teológica. El capítulo comienza con un problema real. Hombres que venían de Judea enseñaban que era necesario circuncidarse para ser salvo. Esta enseñanza mezclaba ley con gracia, tradición con evangelio, religión humana con salvación divina. Era un ataque directo al fundamento del evangelio: Cristo es suficiente. Pablo y Bernabé, llenos de celo santo, confrontaron esa enseñanza. No se quedaron callados, porque cuando el evangelio es adulterado, la iglesia debe levantarse con firmeza y convicción. El silencio hubiera sido una derrota para la verdad. Así también hoy, amada iglesia, debemos tener discernimiento espiritual para identificar cuando algo intenta contaminar la pureza del evangelio en nuestras vidas, hogares y congregación. Cuando la iglesia debate, no es para dividirse, sino para buscar la verdad. La discusión fue grande. Sí, la Biblia dice que hubo contienda. Pero el Espíritu Santo permitió esto para que la iglesia aprendiera a procesar los conflictos dentro del liderazgo espiritual y no fuera de él. Hoy en día muchas congregaciones se dividen por no saber tratar los conflictos. Prefieren chismes antes que diálogo, rumores antes que escritura, emociones antes que oración. Hechos 15 nos muestra el modelo contrario. La iglesia sube a Jerusalén para poner a consideración de los apóstoles y ancianos el asunto. Cuando la iglesia consulta al liderazgo ungido, honra la obra de Dios. Cuando se somete a la palabra, honra la cruz. Cuando busca la unidad, honra al Espíritu Santo. El Concilio de Jerusalén. Dios habla cuando la iglesia se humilla. Pedro recuerda el Evangelio de la gracia. En la reunión, Pedro se levanta. Este hombre, transformado por el Espíritu, recuerda cómo Dios salvó a los gentiles en la casa de Cornelio sin circuncisión, sin tradiciones, sin ritos humanos. Dios solo les dio el Espíritu Santo por la fe. Pedro dice: ¿por qué tentar a Dios poniendo sobre los gentiles un yugo que ni nuestros padres pudieron llevar? ¡Qué declaración poderosa! El Evangelio no es un yugo, es libertad. El Evangelio no es una carga, es descanso. El Evangelio no es una lista de méritos humanos, es la obra de Cristo a nuestro favor. Pablo y Bernabé testifican del poder de Dios entre los gentiles. Después Pedro, se levantan Pablo y Bernabé para hablar de los milagros y señales que Dios había hecho por ellos. El Evangelio no solo salva, transforma. No solo perdona, obra maravillas. El poder de Dios acompañaba la predicación de la gracia. Amada iglesia, cuando predicamos un evangelio puro, Dios respalda. Cuando predicamos un evangelio adulterado, Dios se aparta. La iglesia no debe predicar opiniones humanas, sino la palabra viva que rompe cadenas. Santiago trae sabiduría profética basada en la Escritura. Finalmente, Santiago toma la palabra. Este hombre de autoridad espiritual cita a los profetas para mostrar que Dios ya había anunciado que los gentiles serían incluidos en su pueblo. No fue una ocurrencia. No fue un accidente. Fue el plan eterno de Dios. Aquí vemos un principio pastoral profundo. Las decisiones de la iglesia deben surgir de la palabra, no de emociones. La Escritura interpreta la realidad, no la realidad a la Escritura. La decisión unánime. Una iglesia guiada por el Espíritu y la palabra. La iglesia decide en unidad, no en división. El texto dice que pareció bien a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia enviar una carta. Observemos la belleza de este versículo. La decisión fue unánime. Cuando la iglesia discierne en oración,
ayuno y consulta bíblica, el Espíritu trae unidad. Allí no había competencia, orgullo ni agendas personales. Había humildad. La carta, claridad, sencillez y gracia. La carta enviada a los gentiles era clara y práctica. No recargaba, no imponía ritos innecesarios, no generaba confusión. Solo les pedía abstenerse de aquello que podía dañar su conciencia y su testimonio. La Iglesia no está para complicar, está para guiar. No está para imponer, está para instruir. No está para oprimir, está para edificar. Hoy como congregación debemos aprender a ser claros en nuestras enseñanzas, en nuestro trato, en nuestras convicciones. La confusión no viene de Dios, viene del hombre. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Estas palabras son un tesoro espiritual. ¿Cuántas iglesias hoy pueden decir lo mismo? Para llegar a ese nivel de claridad hay 3 requisitos. Humildad, reconocer que la sabiduría proviene de Dios. Sumisión, aceptar la guía del Espíritu aunque contradiga costumbres humanas. Unidad, buscar el bien de toda la iglesia, no solo de un grupo. La misión continúa. El envío de Judas, Silas y el refuerzo a los gentiles, los mensajeros fortalecen la fe. Cuando la iglesia de Antioquía recibió la carta, se alegraron por la consolación. Qué importante es que las decisiones de liderazgo traigan gozo, paz y edificación. Judas y Silas, profetas, animaron a la iglesia con abundancia de palabra. La iglesia hoy necesita voces que edifiquen, no que destruyan, que consuelen, no que confundan, que animen, no que opriman. Pablo y Bernabé continúan enseñando. Estos 2 siervos no se detuvieron. La decisión del concilio no apagó su pasión. Al contrario, reafirmó su misión, seguir enseñando y predicando la palabra del Señor. Una iglesia sana estima a sus líderes, ora por ellos y reconoce que la enseñanza bíblica es el alimento de la congregación. La separación entre Pablo y Bernabé. Cuando Dios Estados Unidos a unos desacuerdos para su gloria, un debate entre hombres espirituales. Este episodio es uno de los más profundos y humanos del capítulo. Pablo y Bernabé, 2 gigantes espirituales, tienen un desacuerdo fuerte sobre Juan Marcos. No fue un tema doctrinal, sino ministerial. Pero el desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Esto nos enseña que los hombres de Dios no son perfectos. No todo conflicto es pecado, a veces es diferencia de criterio. Dios puede usar incluso distanciamientos para extender la obra. Bernabé toma a Marcos, Pablo a Silas. De una discusión surgieron 2 equipos misioneros. Lo que parecía una pérdida se transformó en expansión. Dios multiplica. Dios transforma. Dios redime. La obra no se detuvo, se extendió. No debemos temer las diferencias cuando se manejan con respeto y Cristo sigue siendo el centro. La división pecaminosa destruye, la diferencia bien administrada multiplica. Aplicaciones pastorales para la iglesia de hoy. La iglesia debe discernir constantemente la pureza del Evangelio. No todo lo que parece espiritual es bíblico. No todo lo que suena santo es verdad. Los conflictos deben ser llevados a la presencia de Dios y al liderazgo espiritual. Nunca al rumor. Nunca al enojo. Nunca a la división. La unidad es el sello de una iglesia madura. La unidad no es uniformidad, es compromiso con Cristo. La palabra tiene la última palabra. No la tradición. No la emoción. No la costumbre. El Espíritu Santo guía a la iglesia cuando ella se humilla. El Espíritu dijo, sigue siendo el lenguaje de una iglesia obediente. La misión es más importante que el ego. Pablo y Bernabé se separaron, pero la misión continuó. Que así sea entre nosotros, nada detenga la obra. Una iglesia madura y guiada por Cristo. Hechos 15 es un espejo. Un llamado. Un desafío. Nos muestra una iglesia que lucha, que piensa, que discierne, que ora, que decide, que se equivoca, que se corrige, que se une, que se expande. Nos muestra que la obra no es del hombre, es del Espíritu. Nos muestra que la iglesia no pertenece a sus líderes, pertenece a Cristo. Nos muestra que la misión es más grande que cualquier disputa. Amada iglesia, que aprendamos a caminar como la iglesia del libro de los Hechos. Firmes en la gracia, unidos en el amor, guiados por el Espíritu, cimentados en la palabra, y consagrados a la misión. Que Cristo sea glorificado en medio nuestro. Amén. Señor amado, Dios de toda gracia y verdad, hoy venimos delante de tu presencia como iglesia para pedir tu guía, tu luz y tu dirección. Reconocemos, Padre,
que sin tu Espíritu Santo no podemos discernir, decidir ni caminar correctamente. Así como guiaste a la iglesia de Jerusalén en medio de sus conflictos y preguntas, así también te pedimos que guíes nuestro corazón, nuestra familia y nuestra congregación. Padre Santo, elimina de nosotros toda confusión, toda carga humana, toda tradición que quiera levantarse por encima de tu palabra. Danos la humildad que tuvieron los apóstoles para sentarse, escuchar, orar y decidir bajo la unción del Espíritu Santo. Enséñanos a buscar la unidad por encima del orgullo, la comunión por encima de las diferencias, el amor por encima de cualquier argumento humano. Que tu iglesia hoy sea un reflejo vivo de la gracia que transforma, libera y une. Señor Jesús, así como fortaleciste a los creyentes de Antioquía con la palabra de consolación, fortalece hoy nuestro espíritu. Levanta al cansado, restaura al débil, afirma al que duda, y trae paz al que está inquieto. Que tu voz vuelva a resonar con claridad en nuestras vidas, y que sepamos distinguirla de cualquier ruido que quiera desviar nuestro corazón. Espíritu Santo, dirige nuestros pasos como dirigiste a Pablo, a Bernabé, a Silas y a toda la iglesia que servía con pasión la obra del Evangelio. Permite que aun en medio de diferencias podamos seguir avanzando la misión que nos has confiado, anunciar a Cristo, predicar la palabra y extender tu reino con amor, verdad y poder. Hoy rendimos nuestra voluntad a ti. Hoy entregamos nuestras cargas, nuestras dudas y nuestros planes. Haz de nosotros una iglesia madura, sensible a tu voz y firme en la verdad del Evangelio. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.